a comenzar contándoles una historia, una pequeña historia que escuché de un cristiano y un amigo que era incrédulo. Y conversaban sobre Jesús y sobre su afirmación de ser el único camino al Padre. Y este creyente humildemente le compartió el Evangelio, de muchas maneras, con muchos versículos, pero su amigo seguía renuente. Y al final este amigo incrédulo le dijo lo siguiente, le dijo así: si tan solo pudiera ver a Jesús hacer un milagro, entonces le creería. Así fue. Si tan solo pudiera ver a Jesús hacer un milagro, entonces le creería. Y creo que esta frase la hemos escuchado en otros momentos, en otros contextos, y no solo de parte de los incrédulos, porque muchas veces personas que se llaman cristianos dicen que le han pedido milagros a Dios para, por ejemplo, comprometerse con el ministerio, para dejar el pecado o por otro sinnúmero de razones. Pero ¿usted cree que está bien pedirle a Dios que obre un milagro, que obre sobrenaturalmente para tomar una decisión por Él? ¿Para creerle? ¿Será bien eso? ¿Será que está bien eso? Pues bueno, hoy vamos a estudiar una sección de la Escritura en donde el Señor nos enseña qué hay detrás de quienes le piden a Dios una señal milagrosa. Lo que hay detrás de quienes le piden a Dios una señal milagrosa. Así que acompáñeme a Mateo capítulo 12. Continuamos en nuestro estudio de Mateo y vamos a leer los versículos del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Oremos. Señor, gracias por este día, mi Señor Jesús, mi buen pastor, la cabeza de esta iglesia. Gracias, mi Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que hoy quieres enseñarnos. Yo te pido que podamos entender este texto, Señor, pero no solo entenderlo, sino llegar a obedecerte y entender, Señor, que no necesitamos un acto sobrenatural o milagroso para creer en ti que eres lo más valioso que cada uno de nosotros podemos tener. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Como hemos visto en el capítulo 12, el rechazo de Cristo de parte de la nación de Israel, encabezado por sus líderes, llega a su punto máximo. 2 veces acusan al Señor de transgredir la ley del sábado. En el versículo 14 del capítulo 12, ellos deciden destruir a Jesús, lo que significaba matarlo. Y luego que el Señor sana a un hombre endemoniado, ciego y mudo, los fariseos dicen que hizo ese milagro en el poder de Satanás. Por eso el Señor los acusa de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ellos estaban cometiendo el pecado imperdonable, ya que le atribuyeron a Satanás el poder de los milagros que él había realizado frente a sus ojos. Los versículos que hoy vamos a estudiar comienzan con la respuesta de los fariseos a la acusación que el Señor les está haciendo, a la denuncia que el Señor Jesús les hizo. Versículo 38, si usted ve, dice la primera frase: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Cuando el verso dice algunos, tal vez se refiere a un grupo reducido de ellos, o quizás a los que se sintieron más aludidos por la acusación del Señor. La petición con la que se presentan estos hombres parece ser cortés, pero realmente era solo en apariencia. Ellos dicen: Maestro, deseamos ver de ti señal. La hipocresía se nota no solo porque le dicen al Señor Maestro, y obviamente no lo consideraban un maestro, sino también porque le están pidiendo una nueva señal, ya que no les bastó que acababa de sanar a un endemoniado ciego y mudo,
ni los muchos milagros que presenciaron en el versículo 15 del capítulo 12. Ahí dice, sabiendo esto Jesús, versículo 15 del 12, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y luego viene la acusación de los fariseos, ¿no? No les bastó a ellos y le piden una nueva señal. O sea, su hipocresía era el colmo del descaro. De hecho, según el relato en Lucas capítulo 11, el fin que ellos perseguían al pedirle una señal más era tentar al Señor Jesús. Y le pedían de hecho una señal del cielo. Acompáñenme rápidamente al Evangelio de Lucas, 2 evangelios más, solo para darnos cuenta de esto. Miren lo que dice Lucas 11, versículos del 14 al 16. Lucas 11 del 14 al 16 dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían ¿qué? Una señal del cielo. Esa señal del cielo indica que ellos deseaban ver alguna señal extraordinaria, alguna señal sensacional que conmocionase a todos, ya que querían ver un Mesías que viniera con vestiduras reales, que viniera con trompetas, con caballos y que viniera con un ejército poderoso. Eso era un poco lo que querían los escribas y los fariseos. Pero como Jesús no parecía un conquistador ni un rey, según su definición, los judíos no lo aceptaron como el Mesías. Ellos habían optado por ser selectivos con las profecías del Antiguo Testamento, porque si recuerdan el mismo capítulo 12, versículos del 16 al 21, vimos una profecía de Isaías sobre cómo iba a ser el Mesías, y vimos que el Mesías iba a ser un Mesías silencioso y humilde en su primera venida. La audacia de estos hombres, de estos religiosos, al pedirle una señal al Señor es el colmo del descaro, como si los otros milagros no hubieran sido una señal de que Él era el Mesías. Por eso al Señor a continuación les dice que no les va a dar una señal más. No les va a dar la señal que piden. Y en vez de ello descubre lo que hay detrás y va a descubrir lo que hay detrás de su engañosa petición. Los versículos que hoy vamos a estudiar no solo muestran qué había detrás de esta demanda, qué había detrás de estos líderes religiosos, sino que nos muestran qué hay detrás de aquellos que siguen a Cristo solo para que les haga el milagrito. Porque muchos hoy en día son iguales que estos hombres, que los fariseos de aquel entonces, y le han dicho a Dios que si se hace un milagro, que si demuestra su poder de manera extraordinaria y como ellos quieren, entonces en ese momento sí voy a creer en ti. Algunos tal vez le han dicho al Señor: dame dinero y te seguiré, dame una buena familia y me consagraré a ti, sáname de esta enfermedad y me comprometeré en el ministerio. Este tipo de personas siguen a Jesús por el beneficio que piensan que pueden sacar, pero realmente no solo no quieren seguirlo ni obedecerlo, sino que tampoco entienden el aspecto central de la obra de Cristo ni el gran milagro de la salvación. Son personas como los fariseos, igualitos. Y como muchos otros con los que Jesús se topó en su ministerio y en los cuales obró grandes señales y milagros, pero luego ni se acordaron del Señor. ¿Recuerda cuando el Señor sanó a 10 leprosos, pero solo uno volvió a darle las gracias? Y es que, hermanos, quien condiciona obtener una señal para creer en Cristo, revela que su corazón no está buscando verdaderamente al Señor. Quien condiciona obtener una señal para creer en Cristo, revela que su corazón no está buscando verdaderamente al Señor. ¿Qué demuestra quienes siguen a Jesús solo por los beneficios terrenales? ¿Qué revela quienes quieren ver solamente un milagro o que le piden al Señor una señal? Hoy vamos a ver 4 realidades de quienes siguen a Jesús solo por los milagros. 4 realidades de quienes siguen a Jesús solo por los milagros. Y la primera está en el versículo 39. Dice la palabra: Él respondiendo y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Hasta ahí. La primera realidad es que quien sigue a Jesús por un milagro prueba a tener un corazón idólatra. Prueba a tener un corazón idólatra. La respuesta del Señor fue contundente. El Señor dice:
La generación mala y adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal. Obviamente, el Señor se está refiriendo a los fariseos que acaban de responderle, ¿no? Que acaban de pedir una señal. Y los cataloga como malos y adúlteros. El uso de esta expresión dice la generación mala y adúltera, es una expresión que vemos recurrentemente en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas la tomaban y denunciaban a Israel por su infidelidad, por haber quebrado el pacto, y les dice que son una generación adúltera, una generación infiel que se ha ido tras los Baales y tras los dioses de los cananeos. Déjeme darles solamente un ejemplo en Jeremías 13, 26 al 27. Pero esto es un ejemplo de muchos, y de hecho si usted ha leído los profetas, constantemente vemos esa exhortación, esa advertencia a que Israel se había vuelto idólatra y había adulterado con otros dioses. Mire Jeremías 13, 26 al 27. Dice así la palabra, diciendo Dios a través del profeta: yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. 27. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Cuando habla ahí, vi tus fornicaciones sobre los montes, es porque en los montes ellos empezaban a sacrificar a los ídolos paganos. Y esto nos muestra que esta definición, la generación mala y adúltera, viene desde ese entonces. Israel en el Antiguo Testamento había violado el pacto con Dios, habían seguido a dioses falsos y habían cometido adulterio espiritual. Por lo tanto, la descripción de Jesús, de los escribas y de los fariseos, como una generación mala y adúltera, describe que estos hombres, al igual que el Israel del Antiguo Testamento, tenían un corazón idólatra, un corazón de rebelión, un corazón de incredulidad hacia el Señor. Ellos no querían creer en Jesús. Ellos detestaban sus enseñanzas y ellos rehusaban aceptar que sus actos de sanidad venían de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace el Señor? Se niega a darles una señal, ya que esa petición viene de un corazón idólatra y adúltero. Si ellos hubieran estado unidos a Dios, si ellos le hubieran sido verdaderamente fieles a Dios, no hubieran pedido ni hubieran necesitado una señal, ¿no? Ellos manifestaban su idolatría. ¿Y sabe por qué? Porque a diferencia del Israel del Antiguo Testamento, que se iba tras los dioses cananeos, ahora ellos eran idólatras por haber hecho un Dios diferente al que decía la palabra. Y lo habían hecho diferente al de la palabra con su legalismo, con sus tradiciones por fuera de la Escritura y exaltando sus propios egos. Ellos habían hecho un Dios a su medida, ¿no? Como hoy en día mucha gente dice, yo creo en Dios ¿a qué? A mi manera, ¿no? Ese no es el Dios de la Escritura. Eso es un Dios a su manera, pero no es el Dios que salva. No es el Dios que salva. Martín Lutero decía, el corazón es una fábrica de hacer dioses. El corazón es una fábrica de hacer dioses. Y la petición de los dirigentes judíos demostraba que lo único que querían estos hombres es que el Señor se acomodara a sus propias regulaciones. Y por eso el Señor les dice, pero señal no les será dada. No les será dada. Darles una señal a tales personas era como, o habría sido como echarle perlas a los cerdos, ¿no? Como vimos en Mateo 7, versículo 6. Y eso hubiera resultado una vez más ¿en qué? En que estos hombres terminaran blasfemando contra el Espíritu Santo. Hermanos, las personas que buscan solo un milagro de Dios, revelan que tienen un corazón idólatra. Como los fariseos, que manifestaban su infidelidad al pedirle una señal de parte de Dios. Y si hubieran conocido a Dios, no hubieran necesitado esa señal. De la misma manera, una persona que busca a Dios solo porque quiere un milagro en su vida o que condiciona comprometerse o creer en Cristo, si se le cumplen sus deseos, muestra que tiene un corazón idólatra por las cosas terrenales. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 31 al 32. Dice así, el Señor hablando de las preocupaciones, ¿no? Y mire lo que dice ahí. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Pero mire el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas.
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? Que comer, que beber, que vestirse, ¿no? Las preocupaciones de la vida. Las personas que tienen en su corazón las cosas terrenales, los aspectos de este mundo, eso es lo que buscan. Y debido a que no los tienen como ellos quieren, por eso empieza a haber ansiedad y ansiedad y ansiedad. Mire, una persona que muestra que en su corazón, que quiere ver un milagro, que quiere ver un obrar de Dios maravilloso, pero que está condicionando eso a creer en Dios, está mostrando que solamente tiene un corazón que idólatra. Idólatra por las cosas terrenales. Son los incrédulos, como nos dice acá. ¿Qué buscan los incrédulos? ¿Qué buscan desaforadamente? ¿Cómo suplir sus necesidades? Son los incrédulos los que están obsesionados con las necesidades de la vida. Son ellos los que tienen un deseo desmedido por la satisfacción temporal, por tener una mejor comodidad en este mundo. Mire, una persona que le pide a Dios una señal terrenal, un milagro, para seguirlo, muestra un corazón idólatra, porque revela que sus intereses no están en Dios, sino en ¿quién? En Él mismo. En Él mismo. O si no, mire todo este tipo de iglesias, este tipo de lugares y todas las personas que están en estos lugares donde se predica un evangelio falso, un evangelio de la prosperidad. El problema no solamente son los líderes de esos lugares, no. Las personas que están allí solo quieren una mejor vida ahora, pero no quieren realmente a Dios. No quieren realmente a Dios. Y esto no se trata, déjeme decirle, de que no podemos llevarle nuestras peticiones al Señor, no. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Claro que podemos llevarle al Señor nuestras peticiones. Cristo siempre está dispuesto a escuchar y responder los santos deseos y las oraciones. Pero escúcheme bien, Él no complacerá los deseos idólatras de nuestros corazones. Él no lo hará. Él no lo hará. Podemos ir a Él con nuestras peticiones, pero dispuestos a que se haga ¿qué? Su voluntad y no la nuestra. Siempre, siempre. Pero quien sigue a Jesús por un milagro, solo por un milagro, prueba a tener un corazón idólatra. Pasemos al segundo punto. La segunda realidad. La segunda realidad de quienes siguen a Jesús por un milagro es que no tienen verdadero interés en Cristo. No tienen verdadero interés en Cristo. Volvamos a Mateo capítulo 12. Y leamos desde la parte final del versículo 39 y el versículo 40. Dice versículo 39, Mateo 12, la segunda parte. Pero señal, dice el Señor Jesús, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y por cierto, como pie de página en toda esta enseñanza, la crítica liberal y los agnósticos y los ateos han considerado a Jonás como un personaje mitológico, ¿cierto? Porque como un gran pez se lo tragó a alguien. Pero ¿qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Fue un personaje histórico. Bueno, pero ese no es el tema. Volvamos. Mire, aquí el Señor Jesús utiliza este ejemplo para darles una última señal que iba a demostrar la iniquidad de estos hombres. Y esta sería la señal del profeta Jonás. Y se describe aquí en el versículo 40 y lo vemos en Jonás capítulo 1, vamos ahí, versículos del 15 al 17. Vamos conmigo allá a Jonás. Luego del profeta Daniel, de hecho muy cerca ahí a Mateo, Daniel, Oseas, Joel, Jonás. ¿Listo? Mire lo que dice Jonás capítulo 1, versículos 15 al 17. Recuerda, Jonás fue enviado por Dios a predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Pero este profeta de Dios no le hizo caso a la voz de Dios y se fue en un barco en la dirección opuesta. Y dice el versículo 15, porque ya él confesó que estaba pecando. Y mire lo que dice el versículo 15 al 17, Jonás 1. Y tomaron a Jonás, los marineros del barco, y lo echaron al mar.
y el mar se aquietó de su furor. 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando Jonás fue lanzado a las profundidades del mar, él ciertamente se hubiera ahogado, a no ser que Dios sobrenaturalmente y milagrosamente mandara un gran pez para que se lo tragara. Luego vamos a ver ahí en el capítulo 2 la oración de Jonás a Dios, que describe, digámoslo así, su salvación del pez como una resurrección. Mire lo que dice Jonás ahora, capítulo 2, versículos 2 y versículo 6. Jonás capítulo 2, versículo 2 y versículo 6. Dice así, bueno, desde el 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno, ¿de dónde? Del Seol clamé y mi voz oíste. Y salta el versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, ¿no? Aquí vemos esa oración de Jonás desde el vientre del pez y describe como si estuviera, ¿dónde? Como en una tumba, ¿no? En una tumba. Y él estaba ahí, él dice ahí en lo profundo del Seol. Y después de 3 días, el Señor hizo que el gran pez, ¿qué? Vomitara a Jonás en tierra seca. El versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La prueba de Jonás duró 3 días y 3 noches, y por eso el Señor dice que él estaría enterrado en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta frase no especifica los sucesos de la muerte de Cristo, y algunos dicen que no promete explícitamente la resurrección como se menciona en otros lugares de los evangelios en donde el Señor dice que iba a resucitar. Pero la implicación en este versículo 40 es que el Señor estuvo en el corazón de la tierra, una manera de referirse a la tumba, y luego de 3 días y 3 noches resucitó, salió del corazón de la tierra. Por lo tanto, la señal de Jonás fue usada por Jesús como una metáfora de su crucifixión, de su sepultura y de su resurrección. Y esa sería la señal final de los escribas y los fariseos. La resurrección sería la última señal que ellos tendrían y la última señal para arrepentirse y la última oportunidad de convencerse que Jesús era el Mesías. La señal de Jonás resultaría en el mayor milagro del Señor Jesús. Su resurrección sería la principal señal de Dios de que Jesús era el Mesías. Pero ¿sabe usted cómo reaccionaron los líderes religiosos? Cuando se enteraron de que el Señor Jesús había resucitado, de que la tumba no lo había podido contener. Vaya conmigo a Mateo 27. Mire lo que dice Mateo 27, versículos del 62 al 66. Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, discípulos que estaban amedrentados, ¿no? Y mire, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora salta el capítulo 28, versículos 11 y 15. Ya después viene la resurrección. Obviamente unos discípulos amedrentados no iban a poder contra una guardia romana y bien entrenada, ¿no? Era el colmo que hubieran podido. Pero mire lo que dice el versículo del 11 al 15 de Mateo 28. Mientras ellas iban, las mujeres, he aquí unos de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, la resurrección. 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, cuando vieron la innegable prueba de la resurrección? ¿Qué hicieron? Sobornaron a unos guardias para que dijeran que no. ¿No? Mire, estos hombres
Los líderes religiosos debieron inmediatamente recordar las palabras de Jesús. De hecho, le dijeron a Pilato, vaya y ponga una guardia porque este dijo que iba a resucitar. Y dice, pero ¿cómo es posible que hayan pedido eso si no creían que él era el Mesías? Ellos debieron, apenas sucedió esto, reconocer los eventos que había dicho el Señor, de la señal de Jonás. Este era el cumplimiento. Pero ni siquiera la resurrección bastó para convencer a estos hombres de que Jesús era el Mesías. No bastó. No fue posible. ¿Por qué? Porque las personas que buscan solo un milagro, solo una señal, no tienen verdadero interés por Cristo. Alguien que busca una señal, una intervención milagrosa de Dios en su vida, un milagro sobrenatural, y condiciona creer en Cristo al cumplimiento de eso, no tiene un verdadero interés en el Salvador. No lo tiene. ¿Y sabe por qué? Porque ningún milagro será suficiente para generar fe en quienes aman su pecado y se niegan a seguir a Cristo. Ningún milagro será suficiente para generar fe en quien ama su pecado y se rehúsa a seguir a Cristo. Mire, una vez más se lo demuestro. Lucas 16:31. Lucas 16:31. En la parábola de Lázaro y el rico. Lázaro desesperado, quería en el infierno, Lázaro quería que algo pasara para que sus hermanos no se perdieran igual que él. Y mire lo que dice al final el Señor Jesús. Lucas 16, capítulo 16, versículo 31. Dice, de hecho, déjeme leer desde el versículo 29. Lucas 16, desde el 29, dice así: y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, la palabra. Él entonces dijo, Lázaro, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, o sea, la palabra, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Mire, la gente no es sincera al decir que creerán si ven un milagro. No es sincera. Porque hay abundante evidencia de la verdad de Jesús en su palabra, en la propagación del Evangelio y en las miles de vidas cambiadas que obedecen su mensaje. Hay demasiada evidencia. Una persona que dice que quiere una señal milagrosa de parte de Dios para creer, no quiere conocer realmente a la persona y la obra de Cristo, sino que se está poniendo a sí mismo y sus deseos en el centro. Así como los líderes religiosos de la época de Jesús, que esperaban que Jesús estableciera su reino a su manera, de acuerdo a lo que ellos pensaban, antes de que el Señor solucionara el problema del pecado del hombre. Es que no queremos que nos hablen de nuestro pecado. Ellos buscaron a Jesús, ¿sabe por qué? Para su felicidad y para su comodidad temporal, pero nunca para su reconciliación espiritual, nunca. Así como estos líderes religiosos, aquellos que buscan milagros revelan algo muy importante, y es que Jesús no es suficiente para ellos. No es suficiente. Dame otra cosa. Dame una casa. Dame una esposa espectacular y con plata. Sana a toda mi familia y ahí creeré en ti. Pero solo a Cristo. Para ellos no es suficiente la muerte del Señor Jesús. No es suficiente su sacrificio en la cruz. No es suficiente la justificación ante Dios. No es suficiente la promesa de vida eterna. Quienes buscan milagros terrenales han distorsionado totalmente el mensaje de la cruz de Cristo. Han convertido el Evangelio en algo mundano y temporal, como si se pudiera comprar con beneficios terrenales. Quienes buscan milagros no han entendido la belleza de Cristo ni valoran las riquezas espirituales que Él por gracia nos ha concedido, como el perdón y la redención y la reconciliación con Dios. Le voy a mostrar otro versículo que nos habla de las verdaderas riquezas. Vaya a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 7. Mire lo que dice Efesios 1, versículo 3, y saltamos al 7. En medio están muchas bendiciones espirituales, pero me quiero enfocar en el 7. Dice Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué increíble pasaje. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿cierto?
Y muchos piensan y tergiversan este texto es toda bendición terrenal. Pero después él va a describir cuáles son las verdaderas bendiciones, ¿no? Es toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los cielos, hermanos. Y mire el 7. Mire lo lindo de solamente el 7. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados, según ¿qué? Las riquezas de su gracia. Estas son las verdaderas bendiciones, hermano. Eres perdonado. Eres perdonado. Pero quien busca solo milagros no ha entendido que Dios promete toda bendición espiritual en Cristo y no toda bendición física. ¿Estás siguiendo a Cristo por quién es Él o por las bendiciones que esperas recibir? Si lo sigues por las bendiciones, pídele que purifique tus deseos, que alinee tu corazón con su voluntad. Evalúa tus prioridades y busca maneras de poner a Cristo en el centro de tu vida, en toda área de tu vida. Que tu gozo sea conocerle más, no acumular posesiones pasajeras. Ninguna riqueza material se compara al tener a Cristo. Ninguna. Pasemos al tercer punto. La tercera realidad. Vuelvo una vez más a Mateo 12. Leemos el versículo 41. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La tercera realidad de quienes siguen a Jesús por un milagro es que no se quieren arrepentir a la predicación de la palabra. No se quieren arrepentir a la predicación de la palabra. En este versículo el Señor menciona otro aspecto de la historia de Jonás, ¿no? Y es que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, dice ahí el texto, versículo 41. ¿Por qué los ninivitas condenarán a la generación de Jesús? Bueno, como algo mencionamos ahorita, Nínive era la capital de Asiria y los asirios eran enemigos de Israel, totalmente enemigos, totalmente en contra unos de los otros. Nínive, de hecho, era conocido por ser una ciudad muy cruel, muy déspota cuando cogía esclavos. Y los israelitas sabían eso y mucho más Jonás. Por esa razón, Jonás no quería ir a predicar salvación, arrepentimiento a Nínive. Jonás fue enviado por el Señor a Nínive, en parte, de hecho, para avergonzar al Israel de ese entonces. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento de una ciudad pagana ante la predicación de un extraño, mientras que Israel no se arrepentía, iba a traer vergüenza. Israel había tenido muchos profetas. En el tiempo de Jonás, de hecho, estaba Amós, que tenemos su libro, que es un libro específicamente para esa época. Y a Israel no se quería arrepentir. Y Jesús lo que está haciendo aquí es usar el arrepentimiento de los ninivitas para reprender a los fariseos. Y así ilustró la dureza de sus corazones y su falta de disposición para arrepentirse. Por eso el Señor dice que los ninivitas, ahí en el versículo 41, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mire, los hombres de Nínive se arrepintieron ante la predicación de un profeta que no quería cumplir con su ministerio, pero los fariseos no lo hicieron ante la predicación del mayor de los profetas, que vino voluntariamente para dar salvación. El mensaje de Jonás era de juicio y catástrofe. Jonás capítulo 3 versículo 40 dice: arrepiéntanse, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Un mensaje de juicio sin esperanza, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Predicó que se arrepintieran, pero también dijo: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Jonás no hizo milagros para confirmar su mensaje, pero Jesús acompañó su mensaje con poderosas señales mesiánicas. Jonás predicó a los gentiles, quienes no habían tenido los privilegios de la revelación divina. No sabían cuáles eran las promesas mesiánicas, no sabían los pactos. Jesús predicó al pueblo escogido de Dios, al pueblo del pacto, que conocía las promesas de Dios y que había sido receptor de sus misericordias durante años. Los ninivitas se arrepintieron. ¿Con cuánta más razón debieron los israelitas haberse arrepentido, ya que uno mayor que Jonás estaba ahí en medio de ellos? Jonás era solo un profeta,
pero Jesús era el Hijo de Dios. Jonás era un siervo del Señor, un siervo pecador y rebelde, pero Cristo era el impecable y compasivo siervo de Jehová, prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Así y todo, los habitantes de Nínive se arrepintieron, mientras que Israel se apresuró a condenar, a blasfemar y luego llevar a la muerte al Salvador. Un comentarista llamado William Hendrickson dijo esto, y escuche bien: un pueblo menos iluminado obedeció a una predicación menos iluminada, pero un pueblo más iluminado rehusó obedecer a la luz del mundo. Por eso el Señor dice que los ninivitas del tiempo de Jonás se levantarán en el día del juicio para testiguar en contra de la generación incrédula de Jesús, porque uno más que Jonás vino del cielo a predicarles y ellos lo rechazaron. Quienes le piden a Dios un milagro no quieren escuchar con sinceridad la Escritura. No desean oír la voz de Dios, ni mucho menos arrepentirse a la predicación de la palabra. Este tipo de personas demuestra que no quieren seguir sinceramente a Cristo porque no quieren cambiar sus caminos, porque solo van a Él para que les haga el milagrito. Están interesados en el poder de Dios, pero no en someterse a la voluntad de Dios. No quieren arrepentirse de su pecado, no quieren negarse a morir a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor Jesús. Este tipo de personas no ha entendido que es la predicación de la palabra de Dios, como lo hizo Jonás, y la recepción de la palabra de Dios, como lo hicieron los ninivitas, lo más importante. La predicación de la palabra de Dios y la recepción de la palabra de Dios es lo más importante, hermanos, no los milagros. Dios no mandó a Jonás, a los ninivitas, a que hiciera milagros. ¿A qué lo mandó? A que predicara el arrepentimiento. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 21 y 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y escuche bien, porque los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué texto, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Los judíos piden señales. Los judíos piden una señal del cielo, piden ver algo extraordinario. Y de hecho hoy en día, muchos que se dicen cristianos quieren solo eso, ¿no? Señales, milagros. Y hay anuncios, campaña de milagros, cruzada de sanidades. La 68, ahí yo les tengo unos sitios. Entonces estos lugares dicen que si usted va a Dios, o más bien, que si ven a Dios hacer un milagro, entonces ¿qué? Cambiarán. Pero ¿qué es lo que revela esto, como hemos hablado? Que quieren beneficios, provecho, lucro y dividendos terrenales. No quieren a Cristo, no quieren creer en la palabra, no quieren arrepentirse. Como aquellos que dicen, si me das trabajo, entonces voy a la iglesia. Si me das una casa, entonces dejo el alcohol. Piensan que deben ver un milagro para someterse a Dios. Pero cuando nos fijamos en cómo se ve el verdadero evangelio en la Escritura, no encontramos ese tipo de conductas. No vemos creyentes haciendo su voluntad, ni buscando milagros, ni avivamientos, sino que vemos creyentes arrepentidos y obedientes. Vemos el encarcelamiento y el sufrimiento de líderes de la iglesia por causa de seguir a Cristo. Vemos gente morir por causa de Cristo. Vemos una iglesia en constante tribulación en este mundo e inclusive creyentes completamente despojados de todos sus bienes terrenales. Eso es lo que vemos. Pero ¿sabe sobre todo qué vemos? Un anhelo de la iglesia y de los creyentes por obedecer a Cristo a pesar del sufrimiento y las calamidades. Eso es lo que vemos en la Escritura. No su mejor vida ahora. No que somos hijos del rey malinterpretando ese texto y que todos tenemos que tener miles de posesiones. No, un anhelo de la iglesia por obedecer a Cristo a pesar de la persecución.
Tenemos un claro ejemplo en los ninivitas, hermanos, que no tuvieron necesidad de señal para que se arrepintieran. Y ellos serán los jueces, escúcheme bien, de todos aquellos que pidan milagros para creer en Cristo. Y si usted está pidiendo eso, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque lo que Dios demanda de usted es arrepentimiento. Vamos al cuarto y al último punto. La última realidad de quienes siguen a Jesús por un milagro. Miren lo que dice Mateo 12:42. Mateo 12:42. Dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La cuarta realidad de quienes siguen a Jesús por un milagro es que no buscan verdaderamente la verdad de Cristo. No buscan verdaderamente la verdad de Cristo. La reina del sur es una referencia a la reina de Saba, que, como dice el versículo, fue a visitar a Salomón para escuchar su sabiduría. Saba está situada en la región sudoccidental de Arabia, a más o menos unos 2000 kilómetros de Jerusalén. En una época, obviamente, que no teníamos aviones, ni trenes, ni absolutamente nada. 2000 kilómetros, eso es como tal vez ir hasta Cartagena y volver, ¿no? Y a pie o en camello. Y el motivo principal de la reina de Saba de hacer todo este esfuerzo era verificar la reputación de Salomón de sabiduría. De hecho, acompáñenme al texto. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Dice así: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. 6. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y el 9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia, ¿no? Aquí vemos la historia, aquí vemos la búsqueda de esta mujer por conocer la sabiduría. Y el Señor dice, Mateo 12, que esta reina se levantará en el juicio con esa generación y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y algo importante, la razón por la cual esta reina se levantará en el juicio es que ella viajó miles de kilómetros buscando la sabiduría. Y esta búsqueda de sabiduría no era una búsqueda existencial para saber quién es ella, no. O una búsqueda filosófica. Esto era una búsqueda por la verdad. El versículo 3 de Primera de Reyes 10 dice que Salomón le contestó que todas las preguntas que tenía, absolutamente todo. Todo le dijo la verdad. Es esto, es esto, es esto, es esto. Y el versículo 9 de Primera de Reyes 10 dice que la reina le atribuyó a Dios el crédito por la sabiduría recibida. Salomón le respondió a la reina con la verdad de Dios todas sus preguntas y la reina quedó satisfecha. Esta mujer viajó miles de kilómetros para escuchar la verdad y cuando la oyó, la aceptó. Mientras que la nación de Israel tenía la verdad delante de sus ojos y la rechazó. La rechazó totalmente. Ella llevó regalos para el rey Salomón. Los judíos solo le dieron al Mesías oposición e injuria y a la postre lo entregaron a la muerte. La reina de Saba fue. Los judíos, sin embargo, rehusaron ir a Cristo, quien además había ido a ellos, es la fuente de toda sabiduría y de toda verdad. Por eso no es de extrañarse que la reina condenara a esta generación, porque he ahí uno más que Salomón en ese lugar. Ya que Jesús y no Salomón
Era el más grande hijo de David, el Mesías prometido. Los israelitas que conocieron a Jesús debieron responder con una mayor exaltación a Dios, ¿no? Este es el que habíamos esperado. Pero ¿cuál fue su respuesta? En contraste con la reina. Lo rechazaron, se opusieron, lo calumniaron, lo blasfemaron y lo llevaron a la cruz. Y el rechazo de muchos de estos israelitas a Jesús iba a servir para justificar la condenación de ellos en el día del juicio. Mientras que la reina no necesitó una señal milagrosa para reconocer la sabiduría de Salomón, para creer que lo que decía era verdad, los líderes religiosos no reconocieron que todas las señales que el Señor hizo apuntaban a que lo que decía el Señor Jesús era la verdad. Por eso el Señor les dice que no les iba a dar ni una señal más, porque su interés no era buscar la verdad de Dios, sino quedarse viviendo en su mentira. Y hermanos, quienes piden un milagro no buscan la verdad de Dios. Distorsionan la verdad de Dios a su acomodo. Y esto es lo que pasa constantemente en aquellos lugares que enseñan el evangelio de la prosperidad, que enseñan que Dios quiere que seas sano físicamente, rico materialmente y feliz personalmente. Por ejemplo, para este tipo de personas, la fe no es el maravilloso don de Dios que se ha dado para creer que la palabra es verdad y que el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, es el Salvador. La fe para ellos es esa fuerza espiritual autogenerada que conduce a la prosperidad y a la oración. Y más bien, y la oración es esa herramienta para forzar a Dios a que se conceda ¿qué? Los deseos de mi corazón. Otro ejemplo es con la palabra evangelio, que son las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el camino para ser salvos. Pero ellos, los que buscan solo milagros, los que están en este tipo de lugares, ven la palabra evangelio como las buenas nuevas de Dios que desea que tengamos nuestra mejor vida ahora. También vemos que este tipo de personas que busca solo milagros afirma que Cristo no fue herido, castigado, molido y torturado para librarnos de la condenación de nuestro pecado eterno en el infierno, sino para que no fuéramos materialmente pobres y tampoco estuviéramos enfermos, sino que estemos sanos y que seamos ricos y prósperos. Estas y otras mentiras, como el decláralo y recíbelo, o que los cristianos den y siembren para ganar una compensación material, son solo tergiversaciones ¿de qué? De la santa verdad de Dios. Este tipo de personas busca solo milagros, pero no quieren ver la verdad de Dios. Quieren obtener un beneficio personal a costa de tergiversar la verdad de la palabra de Dios. Es lo único que quieren. Mire lo que dice 1 Timoteo 4 del 1 al 4. 1 Timoteo 4 del 1 al 4. Perdón, es 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4 del 1 al 4. Escuche bien, por favor. Dice así: te encarezco delante de Dios, un encargo sublime de Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Mire, aquellos que buscan un milagro son aquellos que no aceptan la predicación de la palabra. Aquellos que no aceptan la reprensión y la exhortación de la Escritura. Aquellos que no quieren la enseñanza de la sana doctrina. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Como dice ahí, se unen, ¿no? Se unen y amontonan ¿qué? Maestros según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos pecaminosos. Y se apartan de la verdad y la tergiversan y utilizan la palabra para decir que Dios los bendice. Mentirosos. Este tipo de personas no les importa la verdad. Incluso negocian la verdad porque lo único que les importa es obtener lo que quieren. Maquiavélicos. El fin justifica los medios. Hermanos, Dios promete satisfacer nuestras necesidades y proveer lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad.
solo de acuerdo a su voluntad. Pero si solo sigues a Jesús por un milagro material, revelas que no estás buscando la verdad de Cristo y la verdad de la palabra. No lo estás buscando. Y si solo sigues a Jesús por un milagro, demuestras que no quieres ser verdaderamente libre de la esclavitud del pecado, porque lo único que te hace libre, ¿sabes qué es? La verdad. Porque conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Mire Juan 8, 31 al 38. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice así, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los fariseos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, en minúscula. Querían seguir siendo esclavos de sus pecados, no querían ser esclavos, no querían ser libres verdaderamente, no querían aceptar ¿qué? La verdad. No querían aceptar la verdad, porque solo aquel que busca a Cristo por la verdad será libre del pecado que lo condena. Pero quien busca a Cristo solo por un milagrito no es libre. Demuestra que no quiere la verdad y que la palabra no está en él. ¿Qué revela quien busca un milagro? Revela que tiene un corazón idólatra, revela que no quiere a Cristo, revela que no quiere arrepentirse de la predicación de la palabra y revela que no quiere la verdad de Dios. Una persona que solo busca un milagro no es creyente. No es creyente. ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por qué buscas al Señor? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas al Salvador? ¿Por qué vienes a la iglesia? Todos los domingos. O a veces. Cristo es mucho más valioso que todas las riquezas, que todos los beneficios terrenales y que todos los milagros que te pueden pasar. Si tienes solo a Cristo y nada más, ya se hizo el mayor milagro del mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, Señor. Y como siempre, mi Señor Jesús, como siempre que terminamos de escuchar tu palabra, lo único que podemos decir es perdónanos, Dios. Perdónanos porque tal vez muchas veces nuestra motivación no ha sido tú, mi Señor Jesús. No ha sido la perla de gran precio, el tesoro escondido. No ha sido el Salvador, sino ha sido que me soluciones una situación. Señor, perdóname porque muchas veces no he visto las pruebas, el sufrimiento, el dolor, para entender que tú estás formando mi vida, para entender que estás formando a Cristo en mí, y solo he querido ir a ti para solucionar rápidamente el problema y no para entender tu voluntad en esa situación, Señor. Perdónanos, Señor, a todos, porque todos hemos pasado por ahí. Guárdanos, Señor, de tener una perspectiva materialista de ti. Ayúdanos a descansar en tu provisión para nuestras necesidades diarias. Ayúdanos a ser responsables, claro que sí, Señor, pero ayúdanos a descansar en ti, Señor. En buscarte por las bendiciones espirituales,
porque el resto, como tú mismo dices, Señor, es añadidura a Dios. Guárdanos de tener un corazón idólatra, Señor. Guárdanos de no arrepentirnos cuando escuchamos tu palabra. Guárdanos de no querer crecer en la verdad de tu escritura. Guárdanos de que tú no seas el centro de nuestra vida. Es muy fácil porque nuestro corazón, porque nuestra naturaleza, mi Señor Jesús, todavía lucha por eso. Lucha por la comodidad ahora. Lucha por satisfacer sus deseos ahora. Guárdanos, Señor. Sinceramente te los decimos. Ayúdanos a buscarte a ti por quien eres, mi Señor Jesús. Dios, Salvador, Señor, cabeza, pastor. La perla de gran precio, mi Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús. Ayúdanos a honrarte en toda nuestra manera de vivir. Y que tú seas nuestra motivación principal, siempre. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.